Con mucho gusto, con mucho aprecio y con todo respeto, les saluda un servidor de todos ustedes, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología, miembro de la Sociedad Naturopática Salvadoreña, la cual existe por decreto ejecutivo desde 1975. Agradezco al Padre Celestial el privilegio que me concede de estar entre ustedes con el sincero, humilde y entusiasta afán de serles útil con la milagrosa, la misteriosa y la maravillosa naturaleza viviente del Dios nuestro Todopoderoso, para que todos los seguidores en Facebook y en YouTube de la página Cultura Medicinal sean la población con mejor calidad de salud en todo El Salvador, y que los sinceros buscadores en la luz suprema trabajen incansablemente día a día, edificando una raza más humanizada, conviviendo en paz, en armonía, en prosperidad, en verdaderos lazos de fraternidad espiritual, con una siempre creciente cuota de iluminación divina, gozando de muy buena salud y sobre todo sabiendo doblar rodillas para que el Padre Celestial nos permita usar su único y verdadero vestuario, el ropaje de la humildad, para implorarle e invocarle su santa misericordia, a fin de nos conceda ese privilegio de ser caminantes en la senda del sexto día de la creación, en la cual Él nos da esta grandiosa y esta valiosa oportunidad. El hombre está hecho a imagen y a semejanza de Dios. Busquemos cómo llegar al entendimiento de este mensaje y estaremos abriendo las puertas de los grandes templos de Dios para aprender de verdad de las maravillas de sus enseñanzas. Son muchos los llamados, pero son muy pocos los escogidos. Romanos 12:12. Constante en la tribulación, perseverante en la oración. Isaías 11:3. No sentenciaréis por apariencia, ni juzgaréis por oído. Isaías 30:15. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Qué significa esto para que le encontremos sentido al entendimiento bíblico? Esto nos quiere decir que nos tenemos que apartar de los estados de la desesperación, de la angustia y la congoja de la ansiedad, buscando resultados que lo queremos aún antes de comenzar. Como dicen los que saben, hay que ser como el pequeñito, el niño pequeño, que apenas gatea. Así tenemos que seguir las cosas de Dios y no queriendo correr cuando todavía no podemos ni caminar.
Acordémonos de los hechos de los apóstoles. Ahí está ese mensaje. Yo a nadie de los que dicen que andan predicando se los oigo. Dice el mensaje, la gran verdad para todos nosotros. Es necesario que padezcamos una serie de sufrimientos y de tribulaciones antes de alcanzar el reino de los cielos. Una serie, no dice una vez, ni dos veces. Hay una continuidad de esos casos. Y que si no sabemos afrontarlos con esa fuerza de voluntad que Dios nos pone, nunca los vamos a vencer, sino que será al revés. Ellos nos vencerán a nosotros. El Señor Jesús dice este lindo mensaje: dichoso aquel que escuchando mi palabra la toma para sí y la convierte en obra. Las cosas en la Biblia son para transformarlas a la materia, como dice el Evangelio místico de San Juan, capítulo 1. Por el verbo, por la palabra, por el logos, todas las cosas han sido hechas, aún antes de su existencia. Esa es la realidad subjetiva. Y ese capítulo 6 nos habla de la realidad objetiva. Lo tangible versus lo intangible. Y esto es para que se esmeren en seguir de cerca a Dios. No en esa repetición de que la Biblia dice y que la Biblia dice, y al final el que está diciendo eso no dice nada. Como aquí todo el mundo se llama cristiano, aún sin haber estudiado la doctrina secreta de Jesús, quiero exponerles este tema que se llama la puesta a prueba de su propia fe. Porque la fe no consiste en andar con la Biblia debajo del sobaco. Son 18 millones de microbios que se mueven de las axilas al cuello. Y la Biblia, siendo un libro santo, ¿por qué ubicarlo en un lugar tan sucio como son las axilas? Las mujeres que hacen, se aprietan la Biblia contra el pecho en el lado del corazón. Pero eso no son conocimientos sagrados. Viene la prueba y comenzamos a renegar contra Dios. Porque creemos que Él no nos oye, que Él no nos quiere, que Él no nos quiere ayudar. Pero si Dios nos ayuda a todos en todo sentido, somos nosotros los que tenemos que ver ese cambio, realizando ese cambio, como dice la expresión, convertidos en verdaderos agentes de cambio. Pero si todo lo queremos servido, nunca vamos a conocer la verdad en las cosas de Dios. Como la frase bien lo dice, ayúdate que te ayudaré. Así tenemos que actuar. Cada quien tiene que poner su parte. No que me lo den todo ya en comodidad. Que me liberen de la pereza. Nunca vamos a encontrar una respuesta de ese modo. Y como ni siquiera sabemos qué es la fe, no vamos a saber cómo actúa la fe. Hay un concepto de fe que me gusta mucho. Y capaz como dicen que no está en la Biblia, pero todo sale de la Biblia. Porque las cosas en la Biblia no tienen que darse con las palabras que nosotros queremos. Por eso Dios nos hace pensantes, para que sepamos dibujar y poner en práctica lo
lo que la Biblia nos está enseñando. Dice esta enseñanza de un tremendo escritor: la mente, oigan qué belleza de descripción, la mente es el eslabón de enlace entre la mente consciente del hombre y el gran eslabón universal de la inteligencia infinita. ¿Y quién tiene inteligencia infinita? Solo Dios. Debemos de saber encontrarnos con ese eslabón de enlace, y así nos vamos a ir uniendo en verdad a Dios y sirviéndole en hacer la obra de Él. Pero aquí ya la gente llega a esas reuniones y ya no quieren ni ponerse de rodillas. Todos quieren estar solo sentados. ¿Y qué dice Isaías? Por vida mía, dice el Señor, que no habrá rodilla que no se doble ante Él, ni boca que no pronuncie su nombre. Si nosotros queremos saber si nuestra fe es fuerte, tenemos que aceptar el camino de Dios, como lo dice Isaías 30:15, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En quietud y en confianza será la restitución de vuestra salud. En esta medicina de Dios, la medicina natural, tal como Él la indica en Ezequiel 47, su fruto sea para comida, su hoja sea para medicina. Eclesiástico 38:4. Y Dios pone los remedios en la tierra para la salud de los pueblos. Y para que vean que Dios siempre nos está midiendo, y el hombre prudente no lo rechaza. ¿Es que acaso vamos a creer que Dios está solo para atendernos porque nosotros tenemos una vicisitud, un problema, una enfermedad, una dificultad? Claro que Dios está para todo eso, pero para que Dios active su acción hacia nosotros, nosotros tenemos que haber tomado la primera iniciativa. Cuando Dios está viendo que en esa prueba, en este caso, la prueba más difícil es la prueba de la salud. Y como la gente que se llama cristiano no se dan cuenta del mensaje tan exageradamente conocido comúnmente, que para aquel que obra con fe en Dios todo es posible. Pero ¿qué hacen con la gente de la medicina artificial? Decirles algo como que fuera el gran poder de Dios, y no es ni un poder de Dios cuando les dicen tratamiento de por vida. ¿Cómo van a poner la prueba de su fe ante la expresión tratamiento de por vida? Aceptar eso tranquilamente, mansamente, más obediente que lo que es la enseñanza del Señor Jesucristo. Nosotros mismos nos estamos destrozando. No queremos entender al verdadero Dios, que es médico por excelencia, con su propia farmacia, que es la naturaleza. ¿Acaso la salud no es la condición mayoritariamente que nos pone en más actividad nuestra comunicación con Dios? ¿Y cómo tenemos que realizar esa comunicación con Dios? Primero, haciéndole caso a lo que dicen las partes de la sabiduría sagrada que nos hablan de la medicina de Él, que es la medicina natural. Esta medicina justamente pone a prueba la fe de todos aquellos que dicen que son creyentes en Cristo. Porque ahí tenemos que ver a estas gentes si es verdad que son o no son creyentes de Cristo.
Porque hay una cita bíblica muy exacta para poder medir eso. San Mateo 10, versículo 7. Dice el Señor Jesús: el reino de los cielos ha llegado ya. Curad enfermos, limpiad leprosos, expulsad demonios, resucitad muertos. ¿Y por qué estos que se llaman hermanos de Cristo no hacen nada de eso? Porque justamente no lo han estudiado, ni en una pequeña parte. Por lo tanto, no se puede actuar en la doctrina cristiana con altos rasgos de ignorancia. Hay que penetrar esa sabiduría sagrada para que podamos hacer algo que a la gente le dé gusto oír, un mensaje que les podamos dar. ¿Cuál es la empresa más importante que tenemos que saber manejar y hacerla exitosa? ¿Cuál es? Aquella que nos da millones y millones día tras día en dólares o en colones. No es esa. San Mateo 6 dice: convertíos en buenos administradores de vuestra propia vida. Porque el cuerpo humano es el verdadero templo de Dios. Y ahí hay que saber predicar. Porque el único pastor que existe es Dios. Cuando Él nos lo menciona en el Salmo 23 y nos dice: el Señor es mi pastor. Aquí no dice que el fulano es mi pastor. Ninguno de esos. Si creemos que el humano es el pastor, y el humano, como todos nosotros, estamos llenos de debilidades, vamos a fallarle a Dios. Pero quien le falla a Dios en esa condición de hacerse creer que es un pastor, la reprimenda de Dios es más seria. Por eso dicen los que saben que aquel que está en la senda de Dios, por tan pequeño que sea el error que haya cometido, para Dios eso es un error gigantesco. Pero aquel que está fuera del verdadero camino de Dios, por tan gigantesco que sea el error cometido, para Dios también es insignificante. Fíjense las comparaciones que tenemos que hacer dentro de esa sabiduría sagrada. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, y en un pequeño caso, no caso severo, de una enfermedad que está tardando varios días en quererse eliminar o equilibrar el desbalance en la salud, comenzamos a tambalear. Y ahí es donde más se mide nuestra fortaleza con Dios. Como decir, por ejemplo: Señor Dios del universo, yo estoy haciendo la medicina que tú nos has decretado en la Santa Enseñanza, y yo te ruego que con ella me hagas el beneficio que necesito en todo mi organismo. Así hay que hablarle, sin tanto cuento ni tanta cosa que la Biblia dice y al final yo no digo nada. La puesta a prueba de la fe, la más grande ramificación de eso lo dan los quebrantos de salud, y a eso le acompañamos el aderezo que dice la medicina artificial: tratamiento de por vida. No se ponen a pensar esta gente que dicen que son seguidores de Cristo, que al decirles tratamiento de por vida y que ellos lo aceptan, se están convirtiendo en grandes ateos, no creen en Dios. Y ahí van a estar, entraga que traga los medicamentos, sufre que sufre por esos medicamentos, porque la mejoría de ese modo nunca va a llegar. ¿Habrá un alivio? Claro que sí habrá un alivio, pero no habrá curación. Por eso la puesta a prueba en nuestra fe
es cuando más nos tenemos que unir a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Ahí tenemos que hacerlo. Pero ¿hasta dónde llegan las cosas? Que hay gente que con la simpleza que habla y dice, no, es que así como llegó, así va a desaparecer, y no es cierto. Porque un síntoma nos está avisando algo que no está funcionando bien en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Por eso, si reconocemos que el cuerpo es el verdadero templo de Dios, entonces tenemos que convertirnos, piensa en esto, en verdaderos pastores predicando en el verdadero templo de Dios. Y el verdadero templo de Dios no es el edificio más bonito, el edificio más costoso, el edificio mejor atendido, el edificio con los mejores salones para atender los diferentes casos de la salud. Eso no va a llevar a curación a nadie, solo a gasto al gobierno. Y por eso tenemos que predicar. Porque los feligreses que tenemos como pastores del verdadero cuerpo de Dios, templo de Dios, nos está avisando de momento a momento algo que no funciona bien dentro de nosotros. Pero nos volvemos tan pasivos que no tomamos ninguna iniciativa. Vale la pena recordar cuando Pedro le pregunta al Señor Jesucristo, Señor, ¿y dónde buscamos el reino de los cielos? Buenísima pregunta, ¿verdad? ¿Y qué contesta el Señor Jesús? El reino de los cielos no lo buscáis en ningún lado, aún ni en Jerusalén, sino dentro de cada uno de vosotros. ¿Por qué dijo él eso? Porque el cuerpo humano es el templo verdadero de Dios. Si algún feligrés nos dice que nos duele la cabeza, que nos está avisando que hay que tender hasta encontrar cuál es el origen de ese dolor de cabeza. Y viene otro feligrés y nos dice que nos está doliendo la nuca, con mucha frecuencia, con ruidos en la nuca, con gran dolor, hasta con rigidez en la nuca. Ahí está el feligrés acercándose a nosotros, que nos identifica como el pastor en ese templo de Dios. Y si no le sabemos contestar, ¿qué clase de pastores estamos siendo? Pastores ficticios, pastores de aire. Por eso, pastores que se dan la tarea de andar predicando a otras personas. ¿Cómo es que predican si ellos están grandemente enfermos? Con diabetes, con hipertensión, con psoriasis, con insuficiencia renal, con el fogaje en la planta de los pies. Y creen que por andar haciendo la supuesta obra de servirle a Dios, se le van a mejorar esos casos. Nada se mejora si no se le da la atención debida. ¿Cómo vamos a entender lo que se predica en ese feligrés que se llama el hígado? El hígado nos va a llamar y nos va a decir, miren, estoy teniendo resequedad en la boca. El feligrés con la resequedad en la boca que nos está diciendo. El intestino grueso tiene una característica peculiar de ser húmedo. Y si la boca está en resequedad, el intestino también está en resequedad. Y eso va a dificultar la eliminación de las heces. Porque no va a poder deslizarse en ese tobogán del intestino hacia la salida
sino que se va a ir reteniendo ahí y formando adherencia en las paredes intestinales. Y nos va a complicar más todo eso. Y la resequedad en la boca también está diciendo que las heces van a salir en consistencia dura. Y si dejamos que esa resequedad en la boca, que no se va a curar con que nos traguemos o chupemos un dulcito de miel de abeja, que tomemos agua, lo va a aliviar, como que fuera medicina química, que da más alivio que curación. Pero como eso ahí se quedó, eso va a ir evolucionando en el progreso del mayor daño en nuestro cuerpo. Y nos va a llevar a un lugar donde ya no va a haber tiempo de reaccionar de otro modo, más que caer en una cirugía por formación de cálculos biliares. Busquen en la Biblia en donde se habla de cirugías o de amputaciones. Aquí se le ha ocurrido estilizar la expresión hígado graso. Por Dios santísimo, qué manera de jugar con la gente. Pero como la Biblia todo lo tiene medido, dice el Señor Jesús, para estos que hablan del hígado graso, que no es hígado graso. Lo que a uno de mis hermanos menores habéis hecho, a mí me lo hicisteis primero, para que vean que todo está siendo medido en la balanza de la justicia de Dios. Se da el caso del paladar amargo. Las dos cosas llegan a la boca, la resequedad y el paladar, pero solo son actos reflejos del hígado tóxico. No es hígado graso. El hígado cubre una función que se llama metabolismo alimentario. Y hay una parte en que el hígado determina lo que es un nutriente y lo que es un desecho alimenticio. El desecho alimenticio, como masa pesada, hay un momento en que el hígado no lo puede mover hacia su destino de salida. Y va a formar adherencias y va a atacar, va a obstruir las bocas de entrada de las vías biliares. Y eso nos va a poner en la condición de la resequedad bucal y del paladar amargo. Y el paladar amargo, para que vean que cuando se predica bien en el templo de Dios, nos está avisando del peligro de caer en esa diabetes mentirosa, que su origen no es de páncreas. Dice nuestro maestro en diabetología, diabetólogo de verdad, el doctor Augusto Pazán León, médico ecuatoriano de prestigio internacional. El 99% de los casos diabéticos su origen no es de páncreas, es de hígado. ¿Cuándo lo van a curar? Nunca. Cuando no se conoce el origen de un síntoma, se ataca el síntoma, la enfermedad sigue agravándose más. Y tal vez ya no nos dé tiempo de reaccionar en saber qué tenemos que hacer para curarnos de verdad. Si una norma de la verdadera medicina, desde los tiempos del doctor Hipócrates, que nace en el año 300 antes de nuestro Señor Jesucristo, él dice, tratar el cuerpo en el conjunto, no en el detalle, con un mismo remedio. Es regla de la verdadera medicina honesta, honestamente curativa, tratar el cuerpo en el todo, no en el pedacito. Y nuestros maestros de medicina nos decían, ante tanta especialidad que se está creando cada rato, hoy va a salir un especialista para cada uno de los dedos de las manos, ¿se dan cuenta? Si nosotros predicamos de verdad en el templo de Dios, tenemos que entender ese mensaje del oráculo de Delfos, en donde su máxima expresión ante esa heredad que le queda a Apolo en esas reuniones sagradas para practicar y enseñar el conocimiento sagrado, cuando dice, hombre, conócete a ti mismo. Ese es el gran mensaje de Delfos.
Pero si el cuerpo nos está avisando que algo no trabaja bien y no sabemos qué es lo que nos pasa ni de dónde viene, ¿cuándo vamos a saber predicar en el templo de Dios? Nunca. Y vamos a dar lugar a que la enfermedad, como dice la homeopatía, que la mide en dos líneas, en mejoramiento y en agravamiento. La enfermedad se ataca por origen, por causa, no por efecto, no por síntoma. En la diabetes, que se les ocurre hablar a los grandes pensantes y dicen que es una herencia de los padres. Pero desde hace algún tiempo ya, por estudios médicos científicos plenamente comprobados, se dice que la diabetes no tiene nada que ver con la genética de los padres a los hijos. Como dice el doctor Galli, un gran maestro en medicina, por eso me gusta que para explicar las cosas hay que manejar los conceptos. Y él define la diabetes de este modo. La diabetes es una disfunción del organismo, en la cual este organismo está incapacitado en tomar el azúcar como fuente de energía. ¿Por qué deja de producir la insulina el páncreas? Hay que encontrar ese valor, que estudiándolo de verdad sin tanto esfuerzo difícil, se tiene rápidamente la respuesta. Igual como les he dicho, que en la leucemia, cáncer en sangre, hay que recurrir a las transfusiones en sangre. Aunque la sangre sea del mismo tipo, pero el cuerpo reconoce que no es nada de su propia sangre y puede dar fiebres, infecciones y alteraciones en la piel. Entonces, ¿qué hay que hacer? Saber combinar, como lo dice Eclesiástico 38, porque el boticario sabe preparar sus propias mezclas. Saber encontrar toda esa sustancia que nos da la naturaleza para que el cuerpo produzca su propia sangre y nos mejore esos valores en glóbulos rojos, glóbulos blancos, el plasma y las plaquetas. Pero aquí les he comentado el caso de una señora, 20 años tomando prednisona para levantarle el valor de las plaquetas hacia el rango normal. No llegan a la mitad del rango mínimo, que es de 150,000, y ya solo llega a 69,000. El origen de la diabetes, como lo repito, está en el hígado, es de ahí que tratar la diabetes. ¿Y qué sucedería si alguna persona, usando la medicina natural, no mejorara en la condición que se requiere, en lo que uno sabe, que hay algún tipo de problema en el hogar de esa persona? Puede ser que tenga situaciones de conflicto, de discordia con su pareja. Y la discordia es agravante también. Y otra cosa más delicada. Y sea un decreto de Dios ante el cual ya no se puede nada. En que Dios diga, por más que tomes medicina, ya venís actuando muy tarde y ya se te fue el tiempo. Ya no hay curación para vos. Así hay que verlo. ¿Cómo tratamos la diabetes con la medicina natural sabiendo hacer las fórmulas? Con el HG, recordando que el hígado es el reservorio de la sangre. Lo que pasa en la piel no es cosa de la piel. Surge desde adentro, como dice la regla. Se cura de adentro para afuera, de arriba para abajo, y el síntoma se toma en el orden inverso al que ha llegado. En la medicina natural a la diabetes se le llama mal de azúcar. Ahí tenemos ese tratamiento también del mal de azúcar. El HMR, para que nos ayude a limpiar nuestro organismo de manera de sacar todo lo sucio que encerramos. Para recordar lo que dice la sabiduría hindú, el cuerpo humano es un depósito de cosas podridas. Y eso somos todos, nos guste o no nos guste. Tenemos el tratamiento también de la limpieza del colon. Recuerda el caso de unos pacientitos que esta semana hablé a Estados Unidos.
Me siento feliz que la parejita que ya le enviamos los tratamientos, el esposo de la mujercita le dice, mira, dale de eso a tu papá que estás tomando vos de la limpieza del colon, porque el señor tenía 2 días de gran dolor de estómago y no defecaba, y le dieron esa preparación. Hasta este momento este señor se siente bien y eliminó esa masa fecal que es putrefacción. Así es la planta, exageradamente buena, efectiva y eficiente. Recuérdense, toda enfermedad tiene origen y toda enfermedad por orden de Dios, por decreto de Dios, tiene curación. No hay enfermedad sin origen ni enfermedad sin curación. Nuestra dirección, 31 Calle Poniente y 3ª Avenida Norte, número 220, Colonia Laico, San Salvador, El Salvador. Nuestros teléfonos, 2262-8702, 2323-8016, 7990-0550, en donde está contenido nuestro WhatsApp. Para este servidor de todos ustedes, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología, ha sido un gusto compartir este mensaje, y como un estudioso en la medicina sagrada, pido al Dios de los cielos y de la tierra que a todos aquí en El Salvador y en todo el mundo nos provea de felicidad, de salud y de paz.